Lavisiónradio.net transmite las 24 horas, 365 días del año, en calidad estéreo digital. Lavisiónradio.net. Oficinas centrales 1394 Indian Trail Road, Suite 202, Norcross, Georgia. Teléfono en el estudio 678-477-3036. Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenos días, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. Hoy tenemos una invitada de lujo. Conversaremos con la doctora Valentina Potnikov acerca de Rusia en el escenario mundial. La doctora Potnikov Romeiko es especialista en geografía política, económica y social por la Universidad Estatal de Moscú. Es profesora e investigadora de tiempo completo, titular en la carrera de Relaciones Internacionales y en la maestría de Relaciones Internacionales. Medio Ambiente de la UMAR, Oaxaca, México. Tiene amplio campo de proyectos de investigación y de publicación. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y profesor de honor de la Academia de Ciencias Naturales de Rusia. Sus líneas actuales de investigación son geopolítica, la cuenca del Pacífico, Asia, Rusia, recursos estratégicos y problemas globales ambientales. Muy buenos días, doctora Potnikov. ¿Cómo está? Buenos días, Luis. Buenos días, auditorio. Estamos bien aquí en Oaxaca. Saludando a usted y gracias por la invitación y gracias a su amable auditorio por atención al tema. Sí, muchas felicitaciones también de abordar el tema tan complicado. Es un temazo, como decimos nosotros en Venezuela. Es un tema no solamente por el tamaño de Rusia, que es el país más grande del mundo, sino por las consecuencias y por el escenario mundial que estamos viviendo. Pero gracias a usted por haberme dado una hora de su tiempo para conversar ese tema tan particular. Ciertamente, en los últimos, desde el año pasado, pues hablar de Rusia se ha transformado en tema esencial en las tertulias de entre amigos o no amigos, pero Rusia está presente. Está presente por la actividad generada por el presidente Putin, sus discordios con Occidente, sus discordios con sus vecinos y precisamente con algunas de las repúblicas que pertenecen a la Federación. Pero bueno, quisiéramos saber, la primera pregunta tiene que ver con Rusia y el escenario mundial. ¿Cómo está viendo usted eso? Se habla incluso bueno, no es que se habla, sino que el presidente ha amenazado con utilizar su poderío nuclear. Bueno, es una potencia nuclear, es una potencia pues de política exterior muy activa, ¿no? Las relaciones con Occidente son bastante tensas, pero bueno, es un país realmente bien importante. Conozco un poco de Rusia porque he pasado por ahí en algún momento de mi vida profesional y viví en un país de la órbita soviética durante 5 años. Bien, gracias por la pregunta. Definitivamente podemos hablar de dos grandes aspectos. Hablando sobre Rusia, unos vamos a tratar ser objetivos y otro, pues la posición un poco subjetiva, asimismo como conducta del actual presidente de Rusia. Entonces, hablando de lo objetivo, estamos a recordar o quiero comentar que desde inicios del siglo XX, con un gran geopolitólogo, Mackinder, que fue director de
a la London School of Economics, quien explicó que la mayor importancia del planeta tiene precisamente el región, como él llamó, pivote, denominando Eurasia, y que al final de cuentas es precisamente, Mackinder determina Shatland como la parte céntrica de Rusia. Es decir, esta teoría tiene ya más de un siglo y vamos a explicar en breve por qué. Porque ahí se concentra gran reserva de recursos de materia prima, hidrocarburos, pero no solo hidrocarburos, sino también bajando un poco de Siberia hacia el sur. Estamos en Asia Central y ahí sí es un realmente Klondike de recursos de materia tan solicitado hoy, que son minerales de tierras raras. En fin, Rusia, por su territorio, como usted dijo y como sabemos, más grande, posee recursos tal vez más grandes a nivel mundial. Hay opinión de expertos en este tema. Y hablando muy en breve, sobre la historia, la aportación de Rusia a la economía mundial, fijamos que al inicio del siglo XX Rusia aportaba el 10% a la economía mundial. Al momento de la desaparición de la URSS, aportaba casi 3%, pero estamos hablando hace 30 años, y hoy día, lamentablemente, son datos estadísticos, la aportación de Rusia varía de 1.6 a 1.8 dependiendo de fuente, ¿no?, de la estadística. Ahora, sabemos que a partir de 2014 Rusia, ¿verdad?, entra por un lado en reparación en el escenario internacional, y por otro lado se queda en aislamiento, aislada del occidente por las sanciones debido a invasión de Kremlin en la parte oriental de Ucrania y también usurpación, podemos decir de alguna manera, de Crimea. Mira, palabra usurpación y palabra recuperación, lo que en general se maneja no solo por Kremlin, sino también por la gran parte de la población rusa, se debe a la historia, ¿no? Estamos hablando de casi 300 años de poder ruso sobre Crimea, península sumamente importante en cuestión geopolítica mundial, en cuestión geopolítica de Rusia en especial. Vamos a recordar que Rusia, con todo su territorio, tiene muy reducida la salida a los mares que no se congelan, ¿no? Muy reducida, prácticamente es una pequeña parte del Cáucaso. Entonces ahora con Crimea, Rusia no solo recuperó también, podemos decir, núcleo de cristianismo ortodoxo que llega precisamente por península Crimea al territorio de Rusia, sino también recupera un factor geopolítico de mucha importancia, porque como sabemos, Mar Negro se colinda tras de Turquía con Mediterráneo, y pues ahí está precisamente la gran geoestrategia regional. Bien, entonces estamos ante de un dilema. Por un lado, Putin se ve como presidente, de hecho recién reelecto, como uno de los personajes más importantes, que llama más atención hoy día, yo podría atrevería a decirlo. Y por otro lado, estamos hablando de un personaje que actualmente está marginado del escenario mundial. Y para este también hay grandes pruebas, ¿no? Entonces estamos ante de una situación bastante difícil de entender a la gente que no está muy metida en el tema, vamos a decir. Sin embargo, estamos hablando de gran escenario mundial que está desarrollando debido a precisamente aislamiento de la Federación Rusa del Occidente, no solo de Europa, sino en general, y un gran atracción que representa el este de Asia, sur de Asia, o podemos decir en términos generales, sur global. Es una determinación nueva, ¿verdad?, donde entra no solo África, sino también América Latina,
y algunos países también de Asia. Entonces estamos hablando de hegemonía rusa en cuestión precisamente de hidrocarburos, y tras de eso la influencia geopolítica a gran cantidad de países. Pero no cualquier país, estamos hablando de China, de India, ¿no? Estamos hablando de gran parte de los países del sureste de Asia, que Rusia también está apoyando, ¿no? En cuestión de las rentas baratas, de no haber tenido, bueno, de haber perdido más bien el mercado europeo, ¿no? Tradicional. Vamos a pensar qué dependencia tenía la Unión Europea hace poco, casi 50%, bueno, en promedio 40% de todo su consumo fue abastecido por hidrocarburos rusos, ¿no? De energéticos. Pero hoy día, entonces, fuente pues está reducido, y entonces es un otro vector que adquiere la posición de Kremlin hacia su comercio, pero es también política económica, podemos decir, ¿verdad? Política exterior que se proyecta en estos intereses económicos. Bueno, doctora, perdona que la interrumpa. Usted tocó varios puntos que son realmente importantes y te le diría que son hasta sensibles. Por ejemplo, entiendo que después después de la salida del poder de el señor Boris Yeltsin, que ya traía todo ese lastre de la caída de la cortina de hierro y todo eso, pues yo diría que Rusia no se ha incorporado muy bien al escenario mundial. Se ha incorporado como de una manera fuerte, autoritaria en algunos casos. Me atrevería a decir que, por ejemplo, el escenario actual, en ese caso en particular, predomina mucho el hecho de que se haya tomado la decisión de invadir a otro país soberano que ya traía un problema de anexión de Crimea. Es decir, no por medio de la negociación, siendo que en ese momento el presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas era precisamente el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas. Entonces, claro que tiene que haber una reacción. Claro que tiene que haber un comportamiento anormal. Yo entiendo que ese alejamiento de Rusia de muchas cosas que están sucediendo en el mundo, en momentos en que Rusia quiere participar en eso que llaman el nuevo orden mundial. A mí ese nuevo orden mundial todavía no termino de entenderlo. Pero sí hay dos potencias que son importantes en todo esto, que es China y Estados Unidos, y que Rusia quiere participar conjuntamente. Pero no es un problema de la membresía, sino cómo vas a participar. Se va a participar con una actitud guerrerista, confrontativa, es decir, con una actitud prácticamente zarista. Esa es mi gran preocupación, y por ello el mundo, cada vez que ven una noticia acerca de Rusia, sobre todo de las intervenciones que hace el presidente Putin, hablando de una tercera guerra mundial, hablando de su poderío nuclear, y que es capaz de entrar en una guerra nuclear, que no es un problema que causaría daño solamente a Rusia, a Estados Unidos y a Europa, sino que el resto del mundo estaría comprometido. Exacto. Pues mira, yo veo el futuro político de Rusia y su relación con otras naciones ligado precisamente con, como ya comenté, con la reelección también
el quinto, ¿verdad?, periodo presidencial que le toca al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque estamos viendo también la consolidación de su autoridad interna y estamos viendo expandiendo, sea lo que sea, pero sí somos realistas, expandiendo la influencia de Rusia en el escenario global. Hace poco hablé con una ciudadana francesa muy normal, digamos, nada especial, no experta en temas de la política, y de repente me dijo que Macron no es nadie, que Putin, una jovencita. Dice que la imagen de Putin en Occidente, bueno, en Francia en especial, ¿verdad?, con todo lo específico de posición de Macron en los últimos tiempos, que Francia sí está más interesada sobre noticias de Putin que sobre sus propias noticias de Macron. Que Putin se ve por lo mismo, por su autoridad y tal vez también la fuerza que está mostrando con esta guerra en Ucrania, está dando una imagen de un político fuerte, ¿no? Pero tenemos en realidad otras pruebas objetivas que destruyen precisamente, en mi visión, su influencia en el escenario global. Me refiero a múltiples problemas internos, eso sí, pero no solo internos, que es un mar de problemas sobre el cual puedo hablar, pero vamos a ver la línea de política exterior de Kremlin en los últimos 24 años. Invasión a Georgia, 2008. Bueno, antes eran intentos de las repúblicas exsoviéticas de recuperar su independencia y mostrar su propia política interior, ligando más con Occidente que con Rusia. Y estamos hablando de la famosa revolución de naranjas en Ucrania, de tulipanes en ¿dónde fue? En Georgia, y también de rosas en Kirguisia, ¿no? Entonces estamos hablando de periodo, la primera década del siglo. Pero seguido lo que tenemos es precisamente el intento de rusificar, podemos decir, una pequeña parte de Georgia, ¿no? Aparición de dos repúblicas no reconocidas por la comunidad internacional, mini territorios, pero muy importantes para Georgia, de por sí un muy pequeño estado. Lo mismo pasa con Moldova, donde se anexa una parte de Dnieper, territorio moldova que se declara independiente y prorruso, y seguido tenemos Siria, ¿no? La presencia, el regreso de Rusia en Siria fue el regreso militar, recuperación no solamente de un puerto de suma importancia en el mar Mediterráneo para Rusia, sino también construcción de otro puerto, ¿no? Y el apoyo incondicional a Assad. Y tenemos invasión a Ucrania. Así son elementos sumamente preocupantes para el escenario internacional, porque estamos viendo la línea clara de aplicación de la fuerza en solución de cualquier conflicto o situación política complicada. Y como nos sobran conflictos, ¿verdad? Estamos hablando de para mí, bastante inquietante posición de Kremlin en cuestión de la política internacional. Usted habla de la amenaza de uso de la bomba nuclear. Hay gran discurso sobre este tema. Ya llevamos casi 2 años hablando de este tema y difícil opinar. Para mí es difícil de opinar. Por un lado, yo entiendo que de ser razonable un ser humano no como que busca suicidarse. Sin embargo, perdón por la ironía, existen suicidios. Sí. El mundo entero sabe que Putin quiere a sí mismo mucho. Pasa la mayor parte de su vida desde que empezó la pandemia en un búnker. Es
también son muchas historias, muchos búnkeres, muchos mitos alrededor de eso. Es decir, se cuida y está pensando, parece, buscar otra presidencia después de 2030. Lo que nos parecía antes imposible, lo que él mismo declara inútil de quedarse más de dos tiempos presidenciales, pues queda, resulta en quinto y parece que va a ser el sexto. Y realmente lo que sorprende que no le importa la opinión internacional, absolutamente. No le importa la legislación mundial, digamos, leyes internacionales. Y eso sí es sorprendente y es inquietante otra vez. Así que el tema de uso de la bomba atómica está para mí 50 por 50. Es decir, podría llegar algún momento extremo, agudo, que Putin va a decidir usarlo parcialmente, ¿no? Solo en territorio de Ucrania. Pero con eso, lamentablemente, el futuro de Europa está en una gran duda, ¿no? Así es. Doctora, Sí. Permítanos hacer una breve pausa Sí, y ya regresamos. claro. Estamos conversando con la doctora Valentina Putnikov-Romeyko acerca de Rusia en el escenario mundial. Vamos a una leve pausa y ya regresamos. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con la doctora Valentina Putnikov-Romeyko. Doctora, hay un político que ya partió, político ruso que a mí me gustaba mucho y admiraba, que es, y estoy seguro que usted también, que es el expresidente Mikhail Gorbachev. Un gran líder, un gran estadista además, visionario, y que a los ojos de Occidente, lo que pasa es que la política antes de que usted y yo estuviéramos en el mundo se dividió en Occidente, en Oriente y todo eso, es decir, el mundo es uno, no está dividido en tajadas como le decimos nosotros. Pero bueno, pero por la actividad desempeñada. Yo admiro tanto al doctor Gorbachev que hasta un artículo sobre él y su vida lo escribí en la prensa norteamericana. Muy bien. Pero sí estaba dispuesto a tener otro tipo de relación con Occidente, con lo que llamamos hoy Occidente. Tenía una visión de mucho más largo plazo. No era una visión de poder por el poder. Todo el mundo sabe lo que significa el país más grande del mundo. Absolutamente. Eso creo que nadie lo duda. Pero sí como que estaba en mejores condiciones de evitar el zarismo postmoderno y convertirse en un líder del mundo. Convertirse en un estadista capaz de ver a largo plazo y capaz de llevar hacia otros niveles Rusia y participar en el concierto mundial, integrarse a las corrientes no solamente comerciales sino también políticas y sociales. Eso no lo estoy viendo ahora. Pues es más, podríamos decir que a final de cuentas, llegando al poder, Vladimir Putin culpó a mismo Gorbachev y a mismo Yeltsin de haber destruido la Unión Soviética, lo que él contempló como mayor catástrofe del siglo XX, ¿no? Yo, no sé, de ser hija de un veterano de la Segunda Guerra Mundial, le podría decir que mi papá
que en paz descanse, no estaba de acuerdo con esta determinación porque la Segunda Guerra Mundial, era un tan gran catástrofe para no solo economía, sino para desarrollo precisamente planetario, pero también ayudó mucho a problemas, a solución de problemas de colonialismo, etcétera. Pero regresando con Gorbachev llegando al poder en 86 nos dio a los soviéticos, a toda la Unión Soviética, una gran esperanza, una gran confianza también, después de tantos regímenes también autoritarios, ¿no? De Brezhnev y sus compañeros, que se olía, podemos decir, inicio de la libertad del país. Libertad que al final de cuentas, los años 90 se intentó en este periodo como que establecer elementos democráticos, liberalismo en el país. ¿Qué les puedo decir? Decir liberal ahorita en Rusia moderna es decir casi una grosería. Decir demócrata, lo mismo. Entonces estamos hablando de cambios sustanciales que han pasado desde llegada de Mikhail Gorbachev al poder hasta hoy, pero estamos hablando tan solo de 30 años de cambios, no, perdón, más de 30 años, ¿verdad? 35 años de cambios fundamentales en la sociedad rusa también. Y en la imagen de Rusia que inspiraba precisamente la esperanza de ser un país desarrollado, culto como siempre, con gran futuro. Hoy día, lamento decir, pero no se ve con claridad el futuro de la Federación Rusa. ¿Cuál será su camino? Pero estamos hablando precisamente de 30 años de este dilema, de esta transición que empieza Gorbachev a partir de finales de los 80 y hasta hoy día no tenemos ni claridad ni certeza precisamente para hacer alguna hipótesis donde Rusia encontrará paz, confianza del pueblo, cuando por fin el país tendrá bienestar de la población en constante, estable subida. No lo tenemos. Yo recuerdo que Putin, llegando al poder al inicio del siglo, prometió sacar precisamente el pueblo ruso, que en esta época, ojo, ¿no? Tenía 50% de la población en pobreza. Entonces, su tan fuerte advertencia que con toda su fuerza él va a conquistar, digamos, todos los problemas de la nación y sí, la pobreza desaparecerá. Hoy día, según diferentes estadísticas, de 12 a casi 20% de la población vive la pobreza. Lo que es muy lamentable, ¿verdad?, para un país con tan fuertes raíces en desarrollo científico, económico, tecnológico. Pero resulta todo es pasado. Aquí en México, por ejemplo, la gran parte de la población cree todavía que Rusia es un centro tecnológico mundial. Yo sé que en América Latina esta posición no es la única. Muchos países, por la información de propaganda de Kremlin, están bien como que confundidos en los logros de la economía y política de Rusia, ¿no? Y yo entiendo también por qué. Vamos a ser sinceros, que como Rusia siempre, desde la Guerra Fría, tiene la posición anti-norteamericana, es decir, Kremlin está en fuerte oposición con Washington, entonces es lo que provoca la simpatía de los pueblos latinoamericanos. Pero no solo eso, tenemos raíces desde los años 70, cuando la Unión Soviética estaba muy presente en el escenario latinoamericano.
con su ayuda incondicional, pero vamos, a costo de cierta lealtad, cierta interés, ¿no? A participar también en el campo prosoviético, formando un sistema de aliados, por ejemplo, desde Cuba, Nicaragua, Bolivia, etcétera, ¿no? Pero hoy día lo que está pasando en Venezuela, a gran medida, y yo podría decir que es por la influencia de Kremlin, que Venezuela también vive esta catástrofe económica de ser la paradoja, el principal la principal fuente de petróleo a nivel mundial. Las reservas de Venezuela son mayores. Es increíble. Y la pobreza igual que vive el pueblo, la migración masiva, etc. Pero su nostalgia por Gorbachov, regresando con el inicio de su reflexión, sí comparto, también tengo esta nostalgia. Él daba la impresión que la Unión Soviética todavía, él era primer presidente de la URSS, iba a camino hacia, bueno, vamos a decir, más glorioso de lo que está ahora. Sí, efectivamente, efectivamente. Yo particularmente, y me disculpo porque no voy a estar de acuerdo con algunas de sus afirmaciones, yo no creo que Rusia ni en el pasado, pedía, no condicionaba la ayuda, y yo creo que Cuba es un ejemplo muy particular de ello. Ya tuvimos un drama en los años 60 con la crisis de los misiles, y así sucesivamente lo que ha sucedido en el resto de América Latina. Afortunadamente el vínculo con la dictadura venezolana pues es desafortunado en todo caso. Lo mismo pasa por supuesto con un régimen como el de Ortega Murillo en Nicaragua, que realmente ha llegado hasta el punto, y ayer apareció el informe de la disposición a través de un acuerdo de entrenar tropas en el campo de la inteligencia y contrainteligencia y espionaje. Pero Luis, me permito también interrumpir. Hablando de Cuba, yo creo que sí era condición de permitir formar no solo, bueno, la enorme dependencia de economía de Cuba del apoyo soviético, sino también la disposición de territorio de la costa cubana para, precisamente hablando de crisis de misiles, pues, para submarinas soviéticas. Es decir, Cuba con eso se convierte en blanco frente de Washington a costo de qué? A costo de apoyo económico, ¿no? Esa es mi visión. Igual estamos abiertos a opiniones, ¿no? Claro. Muchas gracias. Ahora, de cara al futuro, doctora, ¿cómo está viendo usted a esa Rusia teniendo como líder a Putin y con todo su criterio, porque es yo diría que el zar moderno, el zar posmoderno, con una visión muy particular del mundo y de lo que debería, el papel que debería jugar Rusia en ese escenario mundial y la manera de relacionarse con el mundo? Para nosotros es impresionante. Yo, como usted sabe, soy venezolano, pero sí me impresiona que eso nunca había pasado, que Rusia tenga 3 bases militares en Venezuela. 3 bases militares. Eso es un espanto para un país que después de la independencia no ha tenido ningún conflicto y no ha tenido ningún enfrentamiento ni siquiera con vecinos, a pesar de que hay contenciosos pendientes. ¿Cómo está viendo usted la Rusia
en el futuro? La madre Rusia, como se dice. Sí, la gran Rusia también se dice. Pues sí, me respeto al país y a logros que ha tenido la nación. Por lo mismo, yo creo que la nación merece un proyecto alternativo a lo actual, es decir, alternativo al de Kremlin o mismo de presidente de la Federación, recién reelecto. El chiste es que aquí tenemos problemas de la oposición. Con la muerte de Navalny, el principal opositor que murió, bueno, sí, en condiciones extrañas. A final de cuentas, sí, apenas en febrero, ¿verdad? Antes de elecciones presidenciales. Entonces la muerte de él como que quitó la esperanza de que sí la nación adquiere este proyecto alternativo rápido. Tarde o temprano, como decimos, pero bueno, yo creo que pasará unos años y el proyecto va a nacer. La oposición va a recuperar su fuerza en la nación. Porque en el mundo moderno, a la par de hecho con Venezuela, Rusia representa un país donde se hacen elecciones presidenciales sin alguna alternativa, con 75% de la población que llega supuestamente a las urnas y con 87% de la población votando por una presidencia que realmente no trae ni paz ni confianza a su propio pueblo, que además el bienestar de la población, pues rusa igual y venezolana, estamos muy a la par, mi estimado Luis. Entonces está en una decadencia constante, es decir, desaparición de clase media, en caso de Rusia y en caso también de Venezuela, perdón por la comparación, la masiva migración de la población fuera del país en la búsqueda precisamente de bienestar. Ahora, en caso de Rusia, también tratando de evitar reclutamiento para ir a la guerra con Ucrania, etc. Es decir, Rusia está ante de un reto muy fuerte, recuperar su peso político y económico digno, ¿no? Entonces, en este caso podemos preguntar qué es digno en términos, ¿cómo se llama?, actuales. ¿Qué es dignidad? Para mí, es bienestar de la población. Porque yo estudié mucho el modelo de desarrollo asiático y llegué a la conclusión que el éxito no solo son famosos valores asiáticos, cuestiones de religión, civilización tan antigua, sino también el entendimiento que bienestar de la población es bienestar de la nación, bienestar en la política exterior, ¿no? Entonces estoy pensando que eso precisamente es el futuro de que yo quisiera que Rusia adquiere, ¿no? Sí. Una pregunta que le quería hacer. ¿Qué pasó, sí. ¿Qué pasó con la sociedad rusa, por ejemplo? La invasión de Rusia a Ucrania trajo mucho rechazo, trajo muchos problemas. Y se realizan unas elecciones y gana Putin. Pues sí. ¿Qué pasó? Eso es algo argumento que es difícil de explicar. A mucha gente, como dicen, sí, no solo mayor parte, es casi totalmente la población que apoya al gobierno, ¿no? Y qué bueno, por un lado, pero todos estamos ante de una realidad que faltó transparencia, bueno, faltó la presencia de la oposición. Putin ya nunca, en sus últimos turnos de elecciones, presentó programa alguno. Sí, después de ser elegido ya hizo un discurso donde está prometiendo consolidar una vez más, mejorar una vez más la situación económica en el país. Pero aparece una pregunta, ¿y qué ha hecho durante 24 años? Durante 24 años se está prometiendo lo mismo.
Y el resultado a que está llegando el país es no solo aislamiento, sino también la línea de sanciones que está agobiando la economía de Rusia, ya acostumbrada a tecnologías occidentales, a la inversión occidental, porque curiosamente los oligarcas rusos no invierten en el país, invierten más en mismo Estados Unidos, claro, en Europa o hasta en China, etcétera, pero Rusia necesitaba precisamente mucha intervención occidental en su política económica. Ahora, todo esto está sustituido por China. Pero China, como se sabe, representa también una cierta amenaza para Rusia. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, yo digo para el mundo, pero hablando de Rusia, está muy presente en el lejano oriente, en Siberia. Las mujeres rusas se casan con mayor gusto ahorita con los chinos porque son trabajadores, son laboriosos, quieren mucho a la familia, a los hijos, etc. Es decir, yo no dudo que Rusia, como siempre, como Fénix, ¿verdad? El pájaro del paraíso, recuperará. Lo lamentable es que tomará mucho tiempo. Eso sí. Sí, efectivamente. Además, China tiene una frontera amplia con Rusia y los movimientos chinos predicen que parte de todo esto, de todo ese vínculo y de toda esa relación se debe a eso. Pero, ojo, los chinos saben dónde están parados y saben cuál es el momento en que van a decir, eso no es mi problema. Pues sí. Eso es lo que pasa. Ahora, desde que comenzó la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, me hice la siguiente pregunta y se la voy a hacer a ustedes. Es una pregunta muy complicada en todo caso, pero que tiene que ver con mi estadía en los Balcanes durante 5 años. Perdón, ¿Balcanes? ¿Escuché Balcanes? Sí, Balcanes. Ok. Estuve en toda la zona trabajando. Yo era diplomático o embajador. Fui ahí en Bulgaria. Siempre me pregunté, después de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿cuál es el papel? Porque yo trato de no vincular, pero siempre llego a ese mismo camino. ¿Cuál es el papel de la mafia rusa y de la mafia ucraniana en todo esto que está sucediendo en esa zona? ¿Hay algún interés? ¿Hay alguna participación? ¿Qué pasa con la mafia rusa que tiene tantos tentáculos en el mundo? Pues mira, el tema de mafia es bastante, ¿verdad?, especial en general y en especial en cuestión de Rusia, porque hay expertos que dicen que la mafia rusa es la más poderosa a nivel mundial. Yo no soy experta en el tema para decir, pero hablando de Balcanes, vamos a comentar que Balcanes históricamente a lo largo del siglo XX pues era territorio sagrado para Rusia, porque Rusia se sintió con el tiempo como Tercer Roma, y que, bueno, Balcanes representa en el mundo ortodoxa en gran parte, y que deben de ser aliados. Pero las dos guerras que empiezan en el siglo XX, pues empiezan en Balcanes. Es decir, para Rusia, y participación de Rusia en ambas, ¿verdad?, guerras, para Rusia, Balcanes representan un punto estratégico de lo mismo, de salida del Mar Negro al Mar Mediterráneo, es decir, control no solo sobre Europa, sur de Europa, sino también Levante o Oriente Próximo, pero también norte de África. Es decir, es un punto geoestratégico de mucha influencia y mucha importancia. Y no solo para Rusia, pero en este caso hablando de mafia rusa, claro, tiene interés económico, ¿no? Ahora, como Putin al parecer está cambiando la política interior hacia la nacionalización de algunas empresas de los oligarcos que según se enriquecieron demasiado.
Entonces van a haber cambios estructurales en precisamente esta jerarquía de oligarcato ruso. Los oligarcas, vamos a recordar, forman sus beneficios financieros, su riqueza extraordinaria en los años 90 bajo el gobierno de Yeltsin, cuando los oligarcas era como que un conglomerado, un organismo de consolidación de poder económico y poder criminal. Entonces, de tener casi 30 años de esta experiencia, la mafia rusa sí se ha fortalecido de manera impresionante. Claro. Hola. Así es. Bueno, doctora, hemos llegado al final de esta rica conversación. Muy agradecido siempre por sus aportes. En el futuro me gustaría tenerla de nuevo en la medida en que vayan evolucionando las cosas. Rusia seguirá siendo un tema por muy largo plazo, pero particularmente creo que se van a necesitar cambios estructurales, no solamente en el tema económico, que creo que eso es lo que menos problema tiene, pero sí en el tema político y a nivel interno y muy particularmente a nivel externo. Es decir, hay una palabra mágica en todo esto. La palabra es negociar. Entre los países negocian. Los países no pelean. Muchas gracias por todo, muchas gracias a la audiencia y muchas gracias a usted, doctora, por haber estado conmigo. Muchas gracias, Luis. Saludos. Bienvenido a México.